Imagina esto. Estás solo en la noche, el silencio de la casa roto solo por un sonido distante. Teque, como uñas arrastrándose por el suelo, acercándose lentamente, pero inevitablemente. Si te digo que esto no es solo una leyenda japonesa olvidada, sino relatos reales de personas que vieron a una mujer cortada por la mitad, arrastrándose tras ellos, sedienta de venganza. Soy Corvena y hoy revelo 3 historias perturbadoras de la Teke-Teke que corroerán tu mente. Quédate hasta el final, porque no querrás perderte lo que podría hacerte escuchar ese sonido. De verdad, suscríbete ahora y activa la campanita. ¿Quién sabe si ella ya no te está observando? Me llamo Hiroshi. Y todo comenzó en aquella noche lluviosa de otoño en Tokio, cuando era solo un estudiante universitario tratando de volver a casa después de una fiesta que duró demasiado. El metro ya no funcionaba y decidí tomar un atajo por una estación vieja, abandonada hace años, de la que los mayores hablaban en susurros. El aire estaba húmedo, cargado con el olor a óxido y moho, y la lluvia golpeaba el tejado oxidado como dedos tamborileando impacientes. Mis pasos resonaban en el concreto agrietado y sentía un frío en la espalda que no era solo del viento. Había oído historias sobre la Teke-Teke desde niño. Una chica que, tras ser cortada por la mitad por un tren, regresaba para atormentar a quienes se atrevían a caminar solos por la noche. Pero me reía de eso. Pensaba que eran tonterías para asustar a los niños. Hasta esa noche, mientras caminaba por la plataforma oscura, iluminada solo por la luna filtrada a través de las ventanas rotas, escuché un sonido distante. Parecía el arrastre de algo pesado por el suelo, como si uñas afiladas rascaran el piso. Mi corazón se aceleró, pero me convencí de que era una rata o el viento. Seguí caminando. El sudor frío corría por mi espalda a pesar del frío. De repente, el sonido cesó. Silencio absoluto, salvo por el goteo de la lluvia. Me detuve, mirando a mi alrededor, y fue entonces cuando la vi. Una silueta al final de la plataforma, baja, como si alguien estuviera agachado. Mi estómago dio un vuelco cuando me di cuenta de que no era una persona completa, solo la parte superior. Un torso femenino con cabellos largos y negros cayendo como una cortina sucia. Se arrastraba con los brazos, las uñas clavadas en el suelo, produciendo ese horrible teque. Me quedé helado, el aire saliendo de mis pulmones en jadeos cortos. Ella levantó la cabeza lentamente y sus ojos, esos ojos vacíos, como pozos sin fondo, fijos en mí. ¿Dónde está mi mitad inferior?, susurró con una voz ronca y resonante, como si viniera de una tumba. Mi cuerpo temblaba y comencé a retroceder, pero ella se movía rápido, arrastrándose con una velocidad sobrenatural. El olor a sangre podrida invadió mis fosas nasales y vi los bordes irregulares donde su cuerpo había sido cortado, carne desgarrada y huesos expuestos, goteando un líquido oscuro que dejaba rastros en el suelo. Corrí, mis pies resbalando en los charcos de lluvia, el corazón latiendo como un tambor enloquecido. Pero ella me seguía, teque, 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 cada arrastre más cerca, y sentía su aliento frío en mi nuca. Llegué a la escalera, subiendo a trompicones, pero resbalé y caí, golpeándome la cabeza. Cuando miré hacia abajo, ella estaba allí, subiendo con los brazos, el rostro retorcido en una sonrisa grotesca. «¡Dame tus piernas!», gruñó, y grité, pateando el aire. Logré levantarme y huir hacia la calle, pero no antes de sentir sus uñas rozar mi pantalón, rasgando la tela y cortando mi piel. Corrí a casa, cerrando todas las puertas, pero esa noche, acostado en la cama, escuché el teteque fuera de la ventana. Al día siguiente, busqué en internet y encontré un foro donde alguien publicó: «No para hasta cortarte por la mitad, como ella fue cortada». Era una cita de un diario encontrado en una estación abandonada,
de una víctima que desapareció en 1987. Pensé que había escapado, pero las noches siguientes fueron peores. Comencé a tener visiones, mi propia sombra dividiéndose por la mitad, mis piernas hormigueando como si fueran a ser arrancadas. La paranoia creció como una plaga. Veía reflejos de ella en charcos de agua, escuchaba el arrastre en sueños donde yo era el tren que la cortaba. Una noche, solo en el baño, miré al espejo y vi mi cuerpo partirse, sangre brotando del abdomen mientras gritaba en silencio. Corrí al hospital pensando que era locura, pero los médicos dijeron que era estrés. Sin embargo, al salir, encontré una marca en mi pierna. Arañazos que formaban las palabras teke. Comencé a investigar rituales de exorcismo japoneses, quemando incienso y recitando oraciones antiguas, pero nada detenía los sonidos. Surgió una tragedia familiar. Mi abuela había muerto atropellada por un tren años antes, y nunca supe los detalles. ¿Era ella? ¿O la teke usaba eso contra mí? La tensión alcanzó su punto máximo en una noche de tormenta. Escuché el teke dentro de la casa, viniendo del sótano. Bajé las escaleras temblorosas, linterna en mano, el aire húmedo y fétido como una tumba abierta. Allí, en la esquina oscura, estaba ella. No la teke, sino mi propia madre, a quien creía que estaba de viaje. Se arrastraba por el suelo, las piernas cortadas por una sierra que reconocí como la de mi padre, desaparecido hacía meses. Ahora soy ella, susurró, con ojos vacíos. El horror me golpeó como una cuchilla. No era una leyenda sobrenatural, sino un crimen familiar encubierto. Mi madre, enloquecida por la pérdida, recreando la leyenda para castigar a quienes sabían del secreto del padre abusivo. Me atacó, arrastrándose con una guadaña, y luché, cortándola por la mitad en defensa propia. El terror fue espantoso. Sangre salpicando las paredes, el olor metálico sofocante, sus gemidos resonando como el teke. Llamé a la policía, pero dijeron que era una alucinación. El cuerpo desapareció. Ahora, escucho el arrastre todas las noches y me pregunto si me he convertido en la teke. Soy Aiko, una fotógrafa freelance que siempre buscó capturar el lado oscuro de Tokio, los callejones olvidados, los templos abandonados, las historias que nadie se atreve a contar. Pero hace 2 años, en una noche de invierno tan fría que mi aliento formaba nubes densas en el aire, encontré algo que nunca debí haber fotografiado. Todo comenzó cuando recibí un correo anónimo, sin remitente, solo con una dirección. Un puente ferroviario desactivado en las afueras de la ciudad, conocido por accidentes trágicos décadas atrás. El correo decía: fotografía el reflejo en el agua a medianoche. Verás la verdad. La curiosidad es una maldición, y caí en ella como una polilla atraída por una llama. Cargué mi cámara, un modelo analógico antiguo que mi abuela decía que tenía alma, y fui hasta allí, sin contarle a nadie a dónde iba. El puente era un esqueleto de metal oxidado, rodeado por un arroyo negro que reflejaba la luna llena como un espejo roto. El aire olía a musgo y algo podrido. Escuchaba el viento gimiendo entre los rieles, pero también algo más, un sonido rítmico, como uñas rascando piedra. Teke. Pensé que era mi imaginación, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía querer saltar de mi pecho. Ajusté la cámara, apuntando al reflejo en el agua, como indicaba el correo. Fue entonces cuando vi algo en el visor. Una figura arrastrándose en la orilla opuesta, un torso sin piernas, cabellos largos cubriendo el rostro, moviéndose con una velocidad anormal. Mi dedo temblaba en el botón, pero hice clic. El flash iluminó la oscuridad, y por un segundo vi sus ojos, blancos, sin pupilas, mirando directamente a la lente. Corrí a casa, cerrando la puerta, pero la sensación de ser observada no me abandonó.
Revelé la foto en mi cuarto oscuro improvisado, el olor a químicos mezclándose con el sudor frío que corría por mi cuerpo. Cuando la imagen apareció en el papel, mi sangre se heló. No era solo la figura que vi, sino también yo misma en el reflejo, pero no era yo. Mi imagen en la foto tenía el cuerpo cortado por la mitad, sangre goteando del abdomen y una sonrisa torcida que nunca hice. Tiré la foto al suelo, el corazón acelerado, y escuché el teque viniendo del pasillo. Corrí a cerrar la puerta del cuarto, pero el sonido se detuvo abruptamente, dejando solo un silencio tan pesado que parecía gritar. Las noches siguientes fueron una pesadilla. No dormía, temiendo cerrar los ojos y ver ese reflejo. Comencé a notar cosas extrañas. Los espejos de la casa se empañaban solos. Mi reflejo tardaba un segundo más en imitar mis movimientos, como si algo lo controlara. Cubrí todos los espejos de la casa, pero comencé a ver destellos de ella en ventanas, charcos de agua, incluso en la pantalla de mi celular. Mi cordura se desmoronaba. Sentía dolores en el abdomen, como si algo me cortara por dentro, y encontraba arañazos en las piernas que no podía explicar. Intenté un ritual que encontré en un libro antiguo de mi abuela, una oración para alejar yurei, espíritus vengativos. Encendí velas, esparcí sal por la habitación y recité las palabras. Pero el aire se volvió más frío, el olor a podredumbre regresó, y el teque-teque resonó dentro de las paredes. Una noche, desesperada, decidí quemar la foto. Mientras las llamas consumían el papel, escuché un grito sobrenatural, como si algo fuera arrancado del mundo. Pensé que estaba libre, pero entonces llegó el giro. Al apagar las luces, vi mi reflejo en el cristal de la ventana. Ya no era la teque-teque, sino yo, cortada por la mitad, arrastrándome con los brazos, mis ojos blancos y sin alma. Corrí hacia afuera, pero el sonido me seguía, ahora viniendo de dentro de mí. Fui internada en un hospital psiquiátrico, diagnosticada con esquizofrenia, pero los médicos no explicaron las marcas de arañazos que aparecían en mi cuerpo todas las noches, ni el hecho de que, en todas las fotos tomadas de mí, mi reflejo siempre está partido por la mitad. Escribí esto desde el hospital, donde me dieron un cuaderno para terapia. Pero sé que no es locura. Ella está aquí, en los reflejos de las ventanas, en los ojos de los otros pacientes. A veces siento mi propio cuerpo más ligero, como si la mitad de mí ya se hubiera ido. La verdad es que la T no es solo una leyenda. Es un vacío que te consume hasta que te conviertes en ella. Y ahora, cada vez que miro una superficie brillante, veo menos de mí misma. ¿Qué te parece hasta ahora? Comenta abajo. ¿Alguna vez sentiste un escalofrío que no puedes explicar o escuchaste un sonido extraño en la noche? Escribe solo una palabra: teque. Pero cuidado, porque las próximas historias te arrastrarán aún más profundo en esta pesadilla. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque los próximos videos te harán cuestionar hasta la oscuridad de tu propia habitación. No pares ahora, necesitas saber qué viene después. Ahora, volvamos a las historias. Mi nombre es Kaori, y nunca creí en fantasmas, leyendas ni nada que no pudiera explicarse con lógica. Trabajo como revisora de textos en una pequeña editorial en Osaka y mi vida siempre fue monótona, hasta la noche en que tomé el último tren a casa, después de horas extras en la oficina. Era una noche de primavera, pero el aire estaba pesado, con un olor metálico que recordaba al hierro oxidado. El tren estaba casi vacío. Solo yo y un anciano en la esquina opuesta, dormitando con un periódico en el regazo. Las luces fluorescentes parpadeaban y el sonido de los rieles parecía un corazón palpitante, pero había algo más, un sonido adicional, un arrastre rítmico como uñas contra metal. Tec, tec, tec.
Miraba por la ventana intentando ignorarlo, pero el reflejo mostraba solo oscuridad, como si el tren atravesara un vacío. El tren se detuvo en una estación que no reconocí. No había carteles, solo una plataforma desierta, cubierta de polvo y telarañas. Las puertas se abrieron, pero nadie entró ni salió. El anciano seguía durmiendo y sentí un escalofrío cuando noté que el sonido de arrastre era más fuerte viniendo de afuera. Miré por la ventana y la vi. Una figura arrastrándose en la plataforma, un torso sin piernas, con cabellos negros enredados cayendo sobre el rostro. Sus manos se movían rápido, las uñas clavándose en el concreto, produciendo ese horrible teque-teque. Mi cuerpo se puso rígido, el aire atrapado en mi garganta. Ella se detuvo, como si sintiera mi mirada, y levantó la cabeza. Sus ojos eran agujeros negros, y su boca se abrió en un grito silencioso que hizo vibrar los cristales. El tren comenzó a moverse de nuevo, pero el sonido no cesó. Ahora venía de dentro del vagón. Me giré, esperando verla, pero no había nada más que el anciano, aún dormido. Corrí hacia la puerta que conectaba los vagones, el corazón acelerado, el olor a podredumbre invadiendo mis fosas nasales. Al pasar por el pasillo, vi algo en el cristal. Mi reflejo, pero con el cuerpo cortado por la mitad, sangre goteando del abdomen. Grité, tropezando, y el anciano finalmente despertó mirándome con ojos vacíos. «¿La viste, verdad?», murmuró con voz ronca. «Ella elige a quien ve». Señaló el periódico en su regazo y allí estaba un titular antiguo de 1975. «Chica cortada por un tren en Osaka, cuerpo nunca encontrado». Junto a él, una cita de un policía. «No descansa, a quien la ve se lo lleva». La paranoia se apoderó de mí. El tren ya no paraba, pasando por estaciones oscuras y desconocidas, los nombres borrosos en los carteles. Escuchaba el teque debajo del vagón, como si ella se arrastrara por las ruedas. Intenté llamar a emergencias, pero mi celular solo mostraba estática, y en la pantalla destellos de ella, la teque-teque, arrastrándose cada vez más cerca. Comencé a sentir dolores en el cuerpo, como si algo me cerrara por la mitad, y encontré arañazos en las piernas formando patrones que parecían kanjis, pero no podía descifrarlos. Intenté un ritual que mi madre me enseñó de niña, un cántico para alejar espíritus, susurrando mientras sostenía un amuleto de jade. Pero el tren se tambaleaba violentamente. Las luces se apagaron y el sonido de arrastre llenó el vagón. Cuando las luces volvieron, el anciano había desaparecido, pero el periódico estaba en el suelo, abierto en una página con mi nombre. No era posible, era mi certificado de nacimiento, pero con una fecha de muerte. Esa misma noche. Corrí hacia la puerta de emergencia, pero estaba cerrada y el teque-teque ahora venía del techo, como si ella estuviera arrastrándose encima de mí. El vagón comenzó a oler a sangre fresca y vi gotas cayendo del techo, formando un charco en el suelo. Entonces, el giro. El tren se detuvo abruptamente y las puertas se abrieron en una estación idéntica a la mía, pero equivocada. Las personas en la plataforma eran todas yo, decenas de versiones de mí, todas cortadas por la mitad, arrastrándose con los brazos, sus ojos blancos fijos en mí. «Ahora eres una de nosotras», susurraron al unísono, y sentí mi cuerpo dividirse, un dolor insoportable como si cuchillas invisibles me cortaran. Desperté en un hospital, con médicos diciendo que me encontraron desmayada en la estación central de Osaka. Hablaron de alucinaciones por agotamiento, pero no explicaron las cicatrices en mi abdomen, como si algo hubiera intentado partirme por la mitad. El periódico del anciano fue encontrado en mi bolso, pero la página con mi nombre había desaparecido. Ahora, cada vez que paso por rieles o escucho un tren, el teque-teque regresa y siento mi cuerpo más ligero, como si la mitad de mí se estuviera quedando atrás. Investigué más y descubrí que la estación donde el tren se detuvo no existe en los mapas.
pero hay relatos de personas que vieron el mismo tren fantasma, todas describiendo la misma figura arrastrándose. La teque no es solo una leyenda, es un ciclo, una maldición que te arrastra hacia ella, hasta que te conviertes en parte del tren que nunca para. Estas 3 historias no son solo cuentos para asustar, provienen de relatos reales, de personas que nunca más fueron vistas. La Teque Teque no es solo una leyenda urbana, es una advertencia, un eco de algo que no debería ser perturbado. Mientras narraba esto, confieso que miré hacia atrás más de una vez, sintiendo un frío que no se explica.